estimados padres de familia de nuestro colegio La Inmaculada Concepción. Le damos la cordial bienvenida a nuestra tercera Escuela de Padres LIC 2026. Empezamos nuestra actividad poniéndonos en la presencia de Dios y de nuestra Madre María Inmaculada. Paz y bien, querida familia de la Inmaculada Concepción. Con alegría los recibimos en esta oración de la Escuela de Padres. De manera especial pedimos al Señor que esta jornada sea un espacio de aprendizaje, unión y crecimiento para todas las familias aquí presentes y que, guiados por la protección de nuestra Madre Santísima, podamos fortalecer cada uno de nuestros hogares en la fe y en el amor. Vamos a iniciar este momento diciendo todos juntos: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos con atención el Evangelio de San Mateo. Cuando bajó de la montaña, fue siguiéndole una gran muchedumbre. Un leproso se acercó y se postró ante él diciendo: ¡Señor! Si quieres hacerlo, tú puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Quiero hacerlo. Le dijo: Queda limpio. Al instante quedó limpio de su lepra. ¡Estoy sano! Y Jesús le dice: No se lo digas a nadie. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que les sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a elevar nuestras peticiones y pidiendo siempre al Sagrado Corazón de Jesús, decimos: Corazón de Jesús, intercede por nosotros. Señor, te pedimos por la Iglesia, para que sigas siendo madre y guía de todas las familias y anunciando el camino del Evangelio con amor y esperanza a padres, madres e hijos. Roguemos al Señor, Corazón de Jesús, intercede por nosotros. Por nuestra querida congregación de religiosas franciscanas de la Inmaculada Concepción, de manera especial a nuestras hermanas que siguen asumiendo la conducción de tu obra, que Dios infunda en ellas su espíritu de sabiduría y de amor para alcanzar la plenitud de su misión. Roguemos al Señor, Corazón de Jesús, intercede por nosotros. De igual manera te pedimos, Señor, por todas las familias de nuestra querida comunidad educativa, para que tú seas la luz y guía en su hogar. Roguemos al Señor, Corazón de Jesús, intercede por nosotros. Y de igual manera te pedimos por toda nuestra comunidad educativa, para que siembres en ellos el don del servicio y entrega, a ejemplo de nuestros padres fundadores. Roguemos al Señor, Corazón de Jesús, intercede por nosotros. Dedicamos la oración al Sagrado Corazón de Jesús y decimos todos a una sola voz: Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, has depositado infinitos tesoros de caridad. Te pedimos que,
al rendirle el homenaje de nuestro amor, le ofrezcamos una cumplida reparación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Recordemos los lemas de nuestros padres fundadores. Siervo de Dios, Alfonso María de la Cruz Sardinas, que yo sea defendido por ti, oh Virgen. Sierva de Dios, Clara del Corazón de María, si somos hijos de María Inmaculada, debemos ser santos. Vamos a terminar este momento de oración diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien con todos. Gracias por este espacio de oración y reflexión. A continuación, escucharemos a nuestra directora, Madre María Antonieta García Carrizales, quien desea transmitirles un mensaje, un saludo a cada uno de ustedes. Escuchemos con atención. Paz y bien, apreciados padres de familia de nuestro querido colegio, la Inmaculada Concepción. Quiero empezar esta tarde saludándolos con una frase del Papa Francisco, a quien recordamos siempre con mucho cariño. Y él decía: sin la familia, la unidad entre las personas y las naciones pierde su vínculo más básico y se vuelve meramente pragmática, concebida solo como fundada en la utilidad, en la suma de intereses, pero no en la bondad de vivir juntos, ni en la alegría que la sola presencia del otro puede suscitar. Es por eso cuán importante día a día construir nuestras familias como una escuela de humanidad, de amor, de paciencia, de escucha, de diálogo. Y eso día a día necesitan sus hijos en el hogar. En esta oportunidad, nuestra escuela de padres hoy tiene la intencionalidad de fortalecer en ustedes las competencias de acompañamiento socioemocional y formativo de sus hijos, promoviendo el reconocimiento, comprensión y regulación de las emociones, que hoy, mucho más que otros tiempos, es muy importante y significativo. La identificación oportuna de señales de malestar emocional, y eso va a ayudar a favorecer los vínculos familiares que día a día necesitamos acrecentar. Que esta escuela de padres, a la luz de la Inmaculada Concepción y de nuestro Padre San Francisco, sea un momento de crecimiento para cada uno de ustedes y vayan teniendo una familia cada día más vinculada a la fe, a la cultura y a una vida equilibrada. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta nueva escuela de padres en el colegio La Inmaculada Concepción. Agradecemos las palabras de nuestra directora, las cuales nos comprometemos a poner en práctica. Muchas gracias, Madre. A continuación, les presentamos el tema del día de hoy, el cual se titula Lo que nuestros hijos no siempre dicen: señales de malestar emocional y estrategias de acompañamiento familiar. Le damos la bienvenida a nuestra ponente, psicóloga Anita Vilches Neira. Ella es psicóloga colegiada con segunda especialidad en psicopedagogía y problemas de aprendizaje. Se ha desempeñado como psicopedagoga en instituciones educativas especializadas en problemas de conducta y aprendizaje. Actualmente se desempeña como miembro del equipo psicopedagógico del Colegio Franco Peruano y tiene una amplia experiencia en la detección y abordaje de problemas de aprendizaje y conductuales en niños y adolescentes, así como en la intervención con padres de familia. Ha trabajado como editora de textos escolares del área de sociales y es miembro del equipo de expositores de Santillana. Muy bien, le agradecemos por su aporte y su presencia. Escuchemos con atención. Hola a todos, mi nombre es Anita Vilches, soy psicóloga y el día de hoy estoy con ustedes gracias a Editorial Santillana para abordar un tema que es de especial importancia. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre una etapa
tan desafiante como fascinante la adolescencia. Cuando nuestros hijos eran pequeños, identificar sus emociones, sus necesidades, era relativamente sencillo. Si tenían miedo, pues simplemente lloraban. Si estaban felices o tristes, buscaban un abrazo. Si estaban molestos, lo expresaban de manera muy evidente. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, muchas cosas han cambiado. Nuestros hijos comienzan a abordar muchos aspectos de su vida para sí mismos. No les gusta compartir algunas cosas. Empiezan a construir su identidad, buscan independencia y muchas veces dejan de expresar con claridad todo lo que están sintiendo. Por eso el objetivo de esta reunión el día de hoy es aprender a reconocer aquellas señales que podrían indicarnos que algo no está marchando bien y que sobre todo podamos descubrir cómo podemos acompañarlos desde nuestro rol como familia. Bienvenidos y comencemos entonces. Antes de comenzar a entrar en el tema de fondo, creo que es importante recordar un poco qué cambios nos trae la adolescencia. Creo que antes de hablar de señales de alerta, es importante comprender qué está ocurriendo en esta etapa. La adolescencia no es solamente una etapa en la que hay rebeldía, es una etapa más bien, diría yo, de transformación. Es una etapa en la que cambia el cuerpo, cambian las emociones, cambian las amistades, los intereses, la forma de pensar, los gustos, y muchas veces estos cambios ocurren al mismo tiempo. Por un lado, los chicos necesitan y desean ser independientes, pero por otro, también desean estar cerca nuestro y necesitan de nuestra guía y nuestra protección. Quieren que los tratemos a veces como grandes, como adultos, pero emocionalmente todavía están en una etapa de aprendizaje. Están aprendiendo a manejar sus frustraciones, los conflictos, las decepciones y aquellas presiones sociales a las cuales van a estar expuestos. Por eso suele vivir con contradicciones. A veces nos desconciertan a nosotros como adultos y no nos acordamos de cuando nosotros hemos sido adolescentes. Pueden pedir espacio y al mismo tiempo necesitan cercanía. Pueden parecer muy seguros y resueltos, pero en el fondo sentirse terriblemente inseguros. Pueden decir déjenme solo cuando en realidad necesitan sentirse escuchados por nosotros. En estos tiempos, nuestros hijos debemos recordar que no son adultos chiquitos. Ellos todavía están aprendiendo y encontrando quiénes quieren ser realmente en el futuro. ¿Y por qué es que a veces nos cuesta tanto trabajo poder entender a nuestros adolescentes? Yo creo que tiene que ver también con el cambio de los tiempos. Nuestra adolescencia y la de ellos es totalmente diferente, como fue diferente nuestra adolescencia con la adolescencia de nuestros padres. Tenemos que enfocarnos un poco en que los tiempos han ido cambiando, pero hay algo que no ha cambiado. Y lo que no ha cambiado es la importancia de la presencia de la familia en la vida de los chicos. A ver, ¿qué ocurre en esta época? Ocurre que muchos padres van a interpretar de manera inadecuada ciertas conductas como la rebeldía, la falta de interés, una mala actitud. Tendemos a nosotros interpretarlos como chicos malcriados o desobedientes, cuando muchas veces ocurre que detrás de estas conductas lo que encontramos es inseguridad, temor a ser rechazados, la presión social de los amigos que en esta época de la vida es tan importante. Podemos encontrar una baja autoestima, podemos encontrar también confusión emocional y ellos mismos no saben lo que están sintiendo. No toda conducta desafiante es un problema de disciplina. Puede pasar que a veces es la señal de alerta que necesitamos al identificar que tenemos un malestar emocional. Bien, y ahora vamos a enfocarnos un poco. ¿Qué cosa es lo que los adolescentes no nos cuentan, lo que no nos dicen? Vamos a hablar un poco de eso. Cuando hablamos de malestar emocional, hay algo muy importante que siempre debemos recordar. Y es que los adolescentes rara vez van a manifestar o expresar su malestar de manera directa. Ellos no nos van a decir, mamá, me siento ansioso, o tengo miedo, o no me siento suficiente. Ellos muchas veces nos van a decir lo que les está pasando a través de sus conductas. Es probable que ellos se aíslen, no quieren estar cerca nuestro. Puede ser que encontremos mucha irritabilidad,
que encontremos que hay cambios bruscos de humor, que de un momento están muy contentos y de pronto están molestos o están tristes. Podemos encontrar también mucha desmotivación. Aquellas cosas que antes les interesaban, pues ahora ya no les interesan. De repente le gustaba mucho el fútbol y ahora que estamos en la Copa del Mundo, pues no quieren saber nada de eso o no están motivados a ver los partidos. Puede ser que encontremos que están siempre inmiscuidos en conflictos de manera frecuente. Y aquí es donde parece un error muy común. Nos enfocamos únicamente en corregir la conducta, sin preguntarnos qué emoción puede haber detrás de todo esto. La conducta que nosotros vemos en nuestros hijos es el mensaje visible, es lo que nosotros podemos ver. La emoción es el mensaje que está oculto, que está detrás y que no lo vamos a ver directamente. La mayoría de adolescentes no comunica sus malestares de manera directa. Siempre va a haber algo que nos callan, que no nos dicen y que nosotros debemos estar atentos para poder identificar. Y hablando de malestar emocional, ¿qué cosas debo tomar yo en cuenta? ¿Qué cosas debo ver? ¿En qué debo poner atención para mis hijos? Veamos el siguiente. Bien, y ahora, ¿en qué debo yo centrarme? Primero, debo darme cuenta si su estado de ánimo ha cambiado. Si mi hijo o mi hija tenía una conducta constante, era un chico callado, no compartía mucho, pues no me debo preocupar. Pero si de repente tengo un hijo que antes era muy comunicativo, muy jovial, risueño, bromista, y ahora encuentro que tengo un adolescente callado, desmotivado, con un semblante un poco triste, pues debo pensar que algo malo está ocurriendo o algo está sucediendo. Si ha perdido motivación, si ya no tiene las relaciones sociales que tenía antes, si sus rutinas han cambiado, pues yo debo pensar que algo puede estar sucediendo. Pero recordemos algo, todos podemos tener un mal día, todos, ustedes, nosotros, todos. Pero si estos cambios son constantes y permanecen durante varias semanas, yo debo estar atento porque algo está pasando con mi adolescente. Por ejemplo, de repente hay una tristeza frecuente, de repente todo le molesta, antes no se molestaba por nada y ahora está muy irritable, ya no tiene mucho interés, se encuentra desmotivado para hacer cosas. Me doy cuenta que hay una baja autoestima porque se siente que no es capaz de hacer muchas cosas. Son algunas señales que ya nos están hablando de un malestar de tipo emocional. Una de las primeras preguntas que suelen hacer los padres es ¿cómo puedo saber si algo no está bien? Y lo primero que debemos recordar es que no existe una única señal que me hable o que me permita descubrir que mi hijo adolescente tiene un problema. Lo que debemos observar son los cambios significativos respecto a sus hábitos, a su rutina. Por ejemplo, si de repente se muestra mucho más irritable de lo usual, si vemos que es cierto, necesitan un tiempo a solas, necesitan mantener su espacio en su habitación, pero si de repente esto ya no es solamente un espacio privado, sino más bien tiene que ver con un cierto aislamiento, si de repente evita conversaciones que antes podían mantener con naturalidad con diferentes miembros de la familia, si ya no tiene mucho interés en realizar las actividades que normalmente disfrutaba, si no quiere salir con los miembros de la familia, si muestra cambios de humor muy bruscos, podemos pensar de que algo puede estar pasando con el adolescente. Todos los adolescentes necesitan momentos de privacidad y eso es totalmente normal. Lo que debe llamarme atención es cuando esto ya excede a eso normal, ¿correcto? Más que vigilar, tenemos que recordar que debemos ver y observar con mucho interés y con mucha cercanía. El espacio escolar suele ser uno de los primeros espacios donde aparece o podemos observar más claramente este malestar emocional. A veces observamos que hay un cambio repentino en las notas, que nuestros hijos ya no son tan dedicados a los estudios, de repente hay una falta de concentración. Los maestros nos dicen que nuestros hijos se distraen con frecuencia, que está pensando, entre comillas, en las musarañas, si de repente olvida con frecuencia algunas cosas, se encuentra desmotivado, si de repente hay dificultades en la convivencia con otros compañeros, es importante también evitar conclusiones rápidas como se ha vuelto un flojo
o es que simplemente no se quiere esforzar. Cuando un adolescente está atravesando dificultades emocionales, su capacidad para poder concentrarse, para poderse mantener en la tarea, va a disminuir. Va a tener dificultades para poder organizarse y para poder rendir académicamente. Esto, por eso es tan importante que haya una comunicación constante y permanente entre la familia y la escuela. Por favor, acudamos a las reuniones que los profesores nos convocan. Si nos están llamando, hay una razón para ello. Si hay una escuela para padres, no dejemos de acudir a esas escuelas para padres. No dejamos de ver estos videos, que me parece una idea genial de parte del colegio. Muchas veces la información que la escuela nos va a dar puede ser tan valiosa para poder hacer un diagnóstico temprano, para poder saber qué es lo que puede estar ocurriendo con mi hijo adolescente. Tal vez escuchamos en el día a día que hay algunas señales de riesgo, pero ¿cuáles son esas señales? ¿Las conocemos todos? Vamos a revisarlas. En algunos casos, el malestar emocional puede presentarse a través de algunas conductas de riesgo. Las conductas de riesgo son aquellas que pueden asumir algunos adolescentes y que ponen en riesgo su bienestar físico, su bienestar emocional. Aquí es importante poder hablar con la serenidad que esto requiere. No se trata de pensar que todos los adolescentes van a desarrollar este tipo de conductas. Sin embargo, sí es importante conocer que pueden existir algunas situaciones como las siguientes que vamos a mencionar y que debemos estar atentos, con ojos muy atentos, para poder identificarlos si es que ocurrieran de manera temprana. ¿Cuáles son esas conductas? De repente el consumo de alcohol. Están en una edad en la que ellos ya se sienten más grandes y ellos ya quieren experimentar otras cosas, porque eso les hace, no sé, sentir que son mucho más grandes y entre ellos les da cierto nivel. De repente puede haber algún contacto con ciertas sustancias que hoy en el mercado, en el día a día, en la calle, están tan presentes y que pueden poner tan en riesgo a nuestros jóvenes. Puede haber estas conductas impulsivas en las cuales ellos no miden las consecuencias de qué es lo que puede ocurrir, qué consecuencias pueden tener ciertos actos. La exposición constante en las redes sociales. No saben ellos exactamente qué puede ocurrir o cómo puede concluir esto. Conductas de daño hacia sí mismo. Autoagresiones. Seguramente que ustedes en algún momento han escuchado o conocen de ciertas conductas en los jóvenes que hablan acerca de algunas autolesiones y que tienen un sentido, que tienen una razón de existir y que tratan ellos de poder aliviar su malestar emocional a través de estas conductas de riesgo y de las cuales nosotros debemos estar muy atentos. Generalmente van a intervenir diferentes factores, como factores personales, emocionales, sociales e incluso familiares. Por eso es que es tan importante la prevención y el acompañamiento temprano. Cuando los padres escuchan las palabras alcohol o sustancias diferentes como las drogas, es normal que aparezcan cierta preocupación. Sin embargo, es importante comprender que en la mayoría de los adolescentes que se acercan a estas conductas no lo hacen porque sean chicos malos o porque hay una escasez de valores en sus familias. Lo que ocurre es que la adolescencia es una etapa en la que se caracteriza la curiosidad o la búsqueda de nuevas experiencias y la necesidad de pertenecer a un grupo. Algunos factores que pueden aumentar la vulnerabilidad de nuestros adolescentes son las siguientes, como por ejemplo la presión del grupo, la necesidad de aceptación de los compañeros, de los amigos. Puede ser que haya una baja autoestima, la impulsividad, que es una característica propia de la edad, una dificultad de repente para poder manejar sus propias emociones que pueden llegar a ser muy intensas, y la idea equivocada de que consumir lo va a hacer mucho más seguros y mucho más integrados. Por eso la prevención empieza no solamente hablando de drogas, la prevención va a comenzar fortaleciendo la autoestima de nuestros hijos, el criterio personal, la capacidad de poder decir que no y la confianza para poder pedir ayuda cuando la necesiten. Nuestro objetivo como padres no es generar miedo, sino desarrollar factores de protección para ellos. En la medida que seamos padres amorosos y presentes, estoy segura que vamos a poder evitar que estas drogas, este alcohol, entren en nuestras vidas.
Otro tema del cual es muy importante poder hablar tiene que ver con aquellas conductas que pueden aparecer cuando nuestros adolescentes experimentan un intenso dolor emocional. En algunos casos, los adolescentes pueden recurrir a formas inadecuadas para poder expresar o para poder regular sus propias emociones, aquellas que les resulta muy difícil poder manejar. Generalmente, estas conductas de autoagresión o contra sí mismo tienen que ver probablemente con un gran sufrimiento emocional y una necesidad de ayuda inmediata. Lo más importante es recordar algunas ideas. Primero, no jamás minimizar las acciones que los chicos puedan estar presentando. Segundo, no reaccionar nunca con castigos o con amenazas. Y tercero, buscar ayuda profesional inmediatamente. Cuando un adolescente encuentra adultos que escuchan, que contienen, que acompañan, van a aumentar de manera considerable las posibilidades de poder tener una intervención temprana y una recuperación mucho más pronta. Recordemos que a veces no siempre existe una intención de querer hacerse un daño mayor. Lo que suele ocurrir es que el adolescente siente que su dolor emocional es tan fuerte, tan grande, que trata de minimizarlo o distraerlo con un dolor físico. Por esa razón es que nunca debe minimizarse y nunca pensar que también es una forma de manipulación. Lo que debemos hacer es buscar ayuda lo más pronto posible. Sabemos que la familia juega un papel importantísimo en la vida de nuestros hijos. Vamos a ver estos factores protectores familiares. Veamos. La buena noticia es que existen muchos factores que pueden proteger a nuestros hijos de diferentes riesgos. Las evidencias científicas, los estudios en psicología nos evidencian o nos dicen que los adolescentes que presentan menos conductas problemáticas son aquellas en las que su familia tiene una comunicación abierta, hay demostraciones de afecto claros, abiertos, constantes. Existen límites claros. El adolescente sabe qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Hay una supervisión adecuada, constante, permanente. Los padres saben qué es lo que está pasando con sus hijos. Los hijos tienen confianza en sus padres. Hay un interés genuino en sus actividades, en sus intereses, en su círculo de amigos, en sus preocupaciones. A veces los padres sienten que han perdido influencia sobre sus hijos porque los amigos ocupan un lugar muy importante en ese momento. Por eso es tan importante tenerlos cerca. Salgamos con ellos, invitámoslos a salir, invitémoslos a casa para que puedan ver películas, lo que ustedes puedan ofrecerles. Sin embargo, hay algunos estudios que nos demuestran también que la familia sigue siendo uno de los principales factores protectores durante toda la adolescencia. No hay amigo que pueda reemplazar la presencia de mamá, de papá. No buscan los chicos que tener padres perfectos. No buscan personas que siempre le digan que sí. Ellos saben que necesitan límites. Ellos saben que necesitan contención. Finalmente, lo que los chicos están buscando son adultos confiables. Muchas veces vamos a actuar siempre con la mejor intención, tratando de actuar desde el amor, desde el cariño que tenemos a los chicos, pero algunas respuestas pueden dificultar esta comunicación. Por ejemplo, de repente, si minimizamos lo que ellos están sintiendo, si los comparamos con otros, si ridiculizamos sus preocupaciones, nos reímos de las cosas que a ellos les está preocupando porque para nosotros, en nuestro mundo adulto, tal vez sentimos que no es importante, pero sí lo es. Cuando solamente respondemos con sermones, con, discursos enormes, largos, que no van a ningún lado y que los chicos probablemente ni siquiera nos van a escuchar. Cuando los interrogamos, cuando ellos están emocionalmente alterados, evitemos eso. Evitemos frases como, no es para tanto, ¿no? Yo a tu edad tenía problemas de verdad, ¿no? O cuando le decimos, ay, hijo, estás exagerando. Todas esas frases pueden hacer que nuestro adolescente se sienta incomprendido y que deje de compartir aquello que le está preocupando, aquello que le está pasando. Recordemos que para ellos sus emociones son reales y son importantes, aunque desde nuestra experiencia nos parezca pequeñas y aunque sepamos que eso se va a resolver rápidamente. Démosle el tiempo y la escucha que ellos necesitan.
En nuestra labor de padres siempre vamos a encontrar temas que son difíciles de abordar. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Si como padres sospechamos de que algo está ocurriendo, la forma de acercarnos va a marcar una gran diferencia. Es siempre mucho mejor poder hablar desde la observación y no desde la acusación. Por ejemplo, hijo, me he dado cuenta que últimamente estás más callado. Te veo diferente y estoy preocupado por cómo te estás sintiendo. Quiero que sepas que puedes contar conmigo. Las preguntas abiertas siempre van a ser mucho más fáciles de funcionar que aquellos interrogatorios a los que de repente hemos estado mal acostumbrados. Más que buscar respuestas inmediatas, debemos construir un espacio donde el adolescente se sienta que puede hablar con confianza, sin miedo a ser juzgado. Es probable que también nos preguntemos si es que en algún momento debemos buscar ayuda. Habrá un momento en el cual sí sea necesario, veamos cuándo. Debemos pensar en que necesitamos la intervención profesional cuando nosotros observemos que estos cambios de humor ya no son ocasionales, sino que más bien son permanentes. Lo que debe llamar nuestra atención son cambios intensos, persistentes, que van a afectar su día a día. Debemos buscar ayuda cuando observemos que hay un aislamiento importante, que no solamente están buscando estar a solas para tener su propio espacio, sino que ya hay algo más que eso, hay un espacio en el cual él solamente quiere estar en su habitación. Cuando veamos que hay una tristeza persistente, que no pasa, que pasan los días y lo seguimos viendo triste. Cuando hay una pérdida marcada en intereses que antes tenía. Antes le gustaba salir, le gustaba, hablar con los amigos y ahora vemos que no está ocurriendo. Cuando hay cambios significativos en sus horas de sueño o en la alimentación, ha perdido el sueño, está insomne o de repente no tiene apetito, ¿no? Cuando tenemos la evidencia de que está consumiendo algo que no es sano para su salud, desde el vape hasta otro tipo de sustancias. Cuando estamos observando que tal vez se cubre mucho los brazos, es verano y todavía permanece con las mangas largas, no quiere quitarse la casaca. Tenemos que estar atentos a eso también. Cuando encontramos que tiene comentarios de desesperanza o de desvalorización personal, yo no puedo, soy un tonto, nunca me sale nada, yo no sé hacer nada bien, yo no puedo con eso. La detección temprana puede marcar una gran diferencia entre el bienestar de nuestros hijos. Este es el momento para buscar ayuda profesional. Sin embargo, habrán otras situaciones en las que no son tan permanentes, que no son tan marcadas y que sí tenemos la posibilidad de buscar orientación profesional para acompañar a nuestros hijos de manera efectiva y que no lleguemos a situaciones más severas, siempre va a ser bienvenida la ayuda profesional. Nos vamos acercando al final de esta reunión y he querido reservar la parte más importante de esta reunión para centrarnos en la familia. ¿Cuál es el rol que como familia tenemos en la vida de nuestros hijos adolescentes? Me gustaría empezar recordando una idea que es fundamental, y es que la familia no puede evitar todas las dificultades que va a enfrentar un adolescente. A lo largo de la vida va a encontrar muchas situaciones que van a ser difíciles de afrontar. No podemos controlar todas sus decisiones, todas sus amistades, todas sus experiencias, pero sí podemos convertirnos en un factor de protección, de cuidado, sin caer en la sobreprotección. Podemos ser ese lugar donde él se pueda sentir escuchado, donde se pueda sentir bien acompañado, el lugar donde encuentre orientación, donde encuentre cariño, el lugar donde él puede equivocarse y seguir sintiéndose querido, no juzgado. La adolescencia es una etapa de búsqueda, pero esa búsqueda resulta mucho más segura cuando el adolescente cuenta con una familia presente, disponible, emocionalmente cercana para él, porque muchas veces nuestros hijos no necesitan que resolvamos todos sus problemas, necesitan saber que no están solos para poder enfrentarlos. La mejor prevención no comienza con el control, siempre va a comenzar con el vínculo. ¿Y qué es lo que más protege a un adolescente? Hay muchos estudios que nos muestran
que los adolescentes van a tener muchas menores probabilidades de poder involucrarse en una situación de riesgo si es que en casa encuentran todo lo que ellos necesitan para poder hacerle frente a las situaciones problemáticas. Si de repente en casa sienten que sí, efectivamente hay un espacio de escucha, un espacio de escucha sin juicio, sin críticas, si de repente existe supervisión y también límites claros, los chicos tienen que saber dónde comienza sus obligaciones, hasta dónde pueden llegar ellos, qué les voy a permitir y qué no les voy a permitir. Cuando ellos no tienen claros esos límites, estamos hablando de una zona de riesgo. Recordemos poner límites claros desde edades tempranas hasta ahora que son adolescentes. De repente va a ser mucho más sencillo si es que ellos perciben que sus padres son ese apoyo emocional que necesitan. Si de repente los padres demuestran interés acerca de las cosas que a ellos les gustan. De repente yo soy una mamá a la que no le gustan los deportes y a tus hijos le gusta, pues vas a tener que interesarte en ello. Vas a tener que saber, que conocer y acompañar si es que tú quieres que tus hijos tengan confianza en ti. Recuerden compartir momentos de familia. Es importantísimo que tengamos ciertas rutinas, ciertos hábitos, ciertas tradiciones como familia que nos van a identificar y que nos van a unir también. De repente podemos generar, no sé, los domingos de cocinar todos juntos o los viernes de juegos de mesa y crear así un espacio de vinculación sin presiones, sin exigencias, libres, en la cual nosotros podemos hablar de lo que nos preocupa a nosotros o de nuestras vivencias y que ellos aprendan que este es un espacio seguro para ellos. Recordemos que nuestros hijos no siempre van a necesitar que les resolvamos la vida inmediatamente. Ellos no necesitan que les demos soluciones rápidas. Ellos necesitan un espacio saludable. Ellos necesitan padres que comprendan, que contengan, que escuchen, que les den tiempo de compañía, tiempo en el cual los vamos a formar y que no vamos a dejar que una sociedad como la actual permita corromperlos y llevarlos por senderos que no son los más sanos para ellos. Recordemos ser esos padres amorosos, inteligentes y prestos a escucharlos siempre que ellos lo necesiten. Y ya para terminar en esta reunión, me he permitido poner esta frase que se la voy a leer. La pregunta más importante que como padres nos podemos hacer no es en si nuestros hijos tienen problemas, sino si saben que pueden acudir a nosotros cuando los tengan. Recordemos ser esos padres presentes, ágiles como padres, también muy intuitivos para poder saber qué necesitan y cuándo debemos estar ahí, cuándo podemos y tenemos que poner los límites para ellos. Mi nombre es Anita Guichi y he estado muy contenta de estar con ustedes. Espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Agradecemos a la ponente por el aporte brindado y esperamos que sea de gran utilidad en el rol que ustedes ejercen como padres y madres de familia de sus menores hijos. Asimismo, los invitamos a dialogar en familia sobre la charla que hoy día ustedes han escuchado y enseguida resolver el formulario que encontrarán en la plataforma de Decia Web hasta el 3 de julio. Recordar que de esa manera ustedes como papás estarán registrando su asistencia. Finalmente, le damos gracias a cada uno de ustedes por su presencia, por su participación y esperamos continuar fortaleciendo nuestro trabajo colaborativo entre ustedes y el colegio en bien de sus menores hijos. Paz y bien.